El proyecto es demasiado interesante, difícil de perderse para participar en él, así que agradezco mucho esta instancia. Y gracias a todos también por la audiencia, y espero esto igual sea muy interesante para ustedes. Les quiero mostrar cuál fue nuestra intervención en los pacientes que por el momento llevamos, y evidencia al respecto también, que se ha ido, por lo que he ido viendo en las demás presentaciones, tiene mucha relación también. Lo que les quiero contar a grandes rasgos, el equipo que está trabajando dentro del equipo de nutricionistas que estamos trabajando dentro del proyecto, qué pacientes consideramos los más relevantes para derivar a nutrición, en qué consistió la intervención nutricional y los resultados, y una breve discusión sobre que también se puede generar ahí también en las preguntas si quieren. Dentro de las nutricionistas somos 4, 3 en la UC, tratando de abarcar los centros principales ahí de la red UC, debido a los distintos lugares de atención que pueden optar los pacientes, y también con la nutricionista Catherine Vivanco, desde el Hospital de la Florida, con tal de no solo tener esta visión desde lo privado, sino que también público. En relación a la selección de los pacientes, una de las buenas herramientas y validadas en personas mayores para detectar el riesgo de malnutrición es la Mini Nutritional Assessment, que es una herramienta de tamizaje que considera no solo el peso, la altura del paciente, el IMC, considera también la masa muscular, la alimentación del paciente, y de acuerdo a esto lo clasifica en normal, en riesgo de desnutrición o malnutrición, o desnutrición, perdón, y frente a esto solicitamos que era fundamental derivar a aquellos pacientes que estuvieran en riesgo o con malnutrición. Y frente a esto, ahí los destaqué en amarillo, que fueron las principales causales de derivación de los pacientes, y ahí, bueno, les voy mostrando después los datos. También consideramos importante la derivación de pacientes con enfermedades crónicas, no transmisibles, que estuvieran de alguna forma descompensadas, lo cual, por ejemplo, en relación a presión arterial, o pacientes diabéticos, que también iban a requerir un monitoreo respecto a sus glicemias y alimentación. Sin embargo, esto no fue el caso, sino que principalmente fueron pacientes con dislipidemia, más bien colesterol alto, LDL alto, y habían 3 casos de hipertrigliceridemia, y un caso de una paciente con obesidad. Y bueno, también para mencionar, como adelantarles un poco, hasta el momento llevamos 12 pacientes derivados, de los cuales 7 presentan hipertensión, 3 diabetes, 3 dislipidemia, 1 con obesidad, y obviamente la totalidad de los pacientes con un diagnóstico de cáncer, siendo predominante el cáncer colorectal. ¿Por qué escogimos esta herramienta y por qué escogimos principalmente estas patologías? Bueno, principalmente un desajuste, una mala adherencia, o bueno, como decía, un desbalance en relación a estos parámetros de control de estas patologías también pueden condicionar la realización de alguna forma o retraso de la cirugía. Entonces lo ideal es preparar lo mejor posible al paciente para que esto no sea una complicación. Además, la malnutrición en las personas mayores pueden, bueno, y en general puede empeorar el pronóstico, la estadía hospitalaria, y en este caso ya la calidad de vida de los pacientes. Y esta malnutrición se ve exacerbada, bueno, aumenta el riesgo de infección, estadía hospitalaria, rehospitalización y costo en salud, y esta se puede ver exacerbada por comorbilidades, y la cual no es menor el diagnóstico de cáncer, ya que es una patología que de por sí genera un estado proinflamatorio, aumento de requerimientos de proteínas por este aumento de la catálisis, ¿cierto? Del aumento de la formación de proteínas de fase aguda y mayor degradación proteica. Entonces, este desbalance constante, sumado al envejecimiento e inactividad física, también va a significar un gran deterioro de la masa muscular de los pacientes, sin decir la pérdida de peso. Lo otro es que la prevalencia de los pacientes con malnutrición hospitalizados varía entre un 20 y un 50%, y se describen algunos estudios que en personas mayores puede incluso aumentar un 90%. Sin embargo, aquí lo que se habla como en hospitalización en general varía entre un 20 y un 50%, y de acuerdo a este gráfico que aquí les quise mostrar de una revisión, es que también va a depender mucho del contexto.
Entonces, donde se encuentre finalmente la persona mayor y en aquellos pacientes institucionalizados que van a requerir de alguna intervención, obviamente la prevalencia puede aumentar. Igualmente, hay otros factores de riesgo que van a influir en este estado de malnutrición, aquellos físicos que van a ser difícilmente modificables, como hacer la edad avanzada, ¿cierto? Las comorbilidades, pero podemos contribuir a su buen control, la polifarmacia, ser de sexo femenino lamentablemente. También se puede dar una malnutrición intrahospitalaria, que sea por un mal aporte alimentario básicamente, que ya sea por ayunas prolongadas, por disminución del apetito, que se vaya generando dentro del hospital, y aquellas sociales que van a estar relacionadas con los hábitos de los pacientes, la adquisición económica, los alimentos, entre otras cosas. Y aquí quiero destacar, dentro de los factores que pueden condicionar la malnutrición a las personas mayores, es una baja adherencia a la dieta mediterránea, que también se ha probado que es una dieta que ha tenido muy buenos resultados en lo que es el control de ciertas patologías y prevención también, sobre todo de cáncer. ¿Y qué es la dieta mediterránea? Yo creo que ya todos ya la conocen, así que en breve la voy a explicar, que es una dieta que se basa principalmente en el consumo de frutas, verduras y productos de origen vegetal principalmente. Entonces, frutas, recomendaciones de 1 a 2 veces al día, verduras más de 2 porciones al día. Su fuente principal son los ácidos grasos insaturados, predominando el aporte del aceite de oliva, que es un ácido graso monoinsaturado y con un buen contenido de polifenoles, y que tienen propiedades antioxidantes, un aporte bajo de ácidos grasos saturados, menor al 10%, sobre todo estas recomendaciones para evitar mayores enfermedades relacionadas con lo cardiovascular, alta fuerte de fibra, consumir alimentos lo menos procesados posibles y acordes a la época del año. Frente a esto les quiero mostrar brevemente este estudio realizado en Italia, donde estudiaron 194 sujetos que eran hospitalizados en un servicio de medicina interna. Quisieron describir en estos pacientes cómo era la adherencia a la dieta mediterránea de acuerdo a un índice adaptado a la dieta italiana, índice de dieta mediterránea italiana, y quisieron ver la asociación entre el estado nutricional, los días de estadía hospitalaria y mortalidad intrahospitalaria de acuerdo a la adherencia a esta dieta. Entonces la adherencia se divide en personas mayores, se dividieron en terciles. El tercil 1 es baja adherencia, tercil 2 es adherencia moderada o mediana, y el tercil 3 es la alta adherencia. Y ellos pudieron observar que el puntaje del riesgo de desnutrición era mucho mayor en pacientes con buena adherencia. Mayor a 23.5, ya es un paciente que se describe según esta herramienta como normal. Aquí estarían en riesgo moderado, ¿cierto? En riesgo de desnutrición, pero sin embargo mucho mayor en relación a los otros dos terciles. Lo mismo en relación a actividades de la vida diaria e instrumentales, los pacientes con dieta mediterránea tenían mejores puntajes, menor porcentaje de fragilidad en este tipo de pacientes, y menor porcentaje de pacientes con baja fuerza de agarre de pull. Lo otro también, en relación a algunos parámetros en relación al estado nutricional, observaron que los pacientes con buena adherencia tenían mayores puntajes del IMC, mayor circunferencia pantorrilla, menor porcentaje de grasa corporal, mayor fuerza, mayor cantidad de masa muscular y mayor porcentaje de masa libre de grasa. Y los días de estadía hospitalaria eran significativamente menores en los pacientes con mejor adherencia a dieta mediterránea en relación a los de mediana y baja adherencia, y no hubo diferencia entre los que tenían baja adherencia o mediana. Y detectaron que el índice de dieta mediterránea italiana era un factor independiente, factor predictor de malnutrición, independiente de otras cosas, y vieron que los que tenían baja adherencia tenían mayor riesgo de malnutrición, seguido también por síntomas depresivos, sedentarismo y fragilidad. Entonces, un poquito ya habiéndoles presentado esto, les quiero hablar sobre la intervención y los resultados que hasta el momento hemos visto. Nuestra intervención hasta el momento consiste en 3 sesiones.
en las cuales va a haber un ingreso de este paciente, una evaluación a la semana, idealmente preoperatoria, y posterior a la operación, un mes después. Y aquí hemos contado con el gran apoyo del equipo de enfermería, ya que debido a la contingencia de la pandemia, tuvimos que realizar nuestras sesiones vía online, y donde previa capacitación igualmente en el equipo de cómo aplicar el MNA, o cómo determinar las mejores técnicas de peso, de talla, de medición del perímetro pantorrilla, y en conjunto con kinesiología, determinar la fuerza de agarre. Pudimos contar con estos datos previo al ingreso hecho por nutrición. Además, el equipo de enfermería, ¿cómo medimos nosotros esta adherencia a dieta mediterránea? Hay una herramienta validada en Chile, que es el índice de adherencia a dieta mediterránea chileno, que fue adaptado a nuestra dieta, y de acuerdo a eso podemos medirlo. Y también cabe mencionar todo el trabajo previo entre todos los integrantes del equipo para determinar qué exámenes iban a poder ser de relevancia y de importancia para todas las disciplinas. Y también con el criterio de fragilidad. Frente a esto, nosotros determinábamos el estado nutricional de los pacientes mediante los criterios GLIM, que no es el diagnóstico habitual de enflaquecido, normal, sobrepeso, obesidad que nos determina el IMC, sino que esto también considera porcentaje de pérdida de peso en un tiempo ilimitado, y también el estado de la masa muscular. Entonces, de acuerdo a eso, cumpliéndose alguno de esos criterios, más una patología o algún evento agudo que genere alguna condicionante de los anteriores, podemos diagnosticar a los pacientes. También realizamos una encuesta por recordatorio de 24 horas, de acuerdo a lo que había comido el paciente el día anterior, que fuera representativo, para ver cómo era la ingesta y la calidad de su alimentación. Determinábamos la adherencia a la dieta mediterránea, determinábamos también los requerimientos nutricionales adaptados a las patologías que presentaban los pacientes, y de acuerdo a eso indicábamos un régimen alimentario. Nuestra base era el patrón mediterráneo, y ajustábamos si era necesario calorías, proteínas, hidratos de carbono, su distribución también, ácidos grasos, entre otros. Y también intentamos reforzar las indicaciones preoperatorias. Esto se volvía a repetir una semana preoperatoria para determinar si habían cambios en alguno de los parámetros, y también lo volvíamos a ver un mes postoperatorio. Entonces, nuestros resultados: de los 104 pacientes hasta el momento esperado, se han podido ver 23, de los cuales nosotros hemos podido intervenir 12, esto considerando pacientes control y los no control, por así decirlo. De estos 12 pacientes, equivalen a un 11% del total esperado, por lo cual quiero destacar que aún no contamos con valores que sean lo suficientemente representativos o tan certeros, pero igual es bueno ver en qué es lo que vamos. En relación a la adherencia al control preoperatorio, fue de un 75%, y al mes postoperatorio más bajo, un 33%. Ahí las mujeres, dando la cara, participaron en todo. Y días de preparación preoperatorio, un promedio de 18 días, con una gran variación de desviación estándar de más o menos 11.6 días, y días de estadía hospitalaria de 4.8, más o menos 5.2 días, también una gran variación. Entonces, frente a esto, ¿cuántos pacientes en riesgo de desnutrición? 4 y 5 con desnutrición, según la herramienta del MNA. Y posteriormente, en nuestra evaluación más objetiva, pudimos ver que 6 pacientes presentaban algún grado de malnutrición según criterios GLIM, y esto equivale a un 49.9%, lo cual, de acuerdo a una revisión donde determinaron la frecuencia de pacientes con desnutrición en personas mayores, equivalía a un 46%. No quiere decir que todos estos pacientes sean bajo peso. De hecho, estos grados de malnutrición, en especial la moderada, nos dio porque los pacientes presentaban un bajo perímetro de pantorrilla, equiparable a una baja masa muscular, y porcentajes de pérdida de peso involuntarias, por ejemplo 0.4 total, 9 en mujeres, la mediana, y 0.2 kilos en hombres. Y aún así, estos pacientes con estas grandes pérdidas de peso se mantenían en un IMC de sobrepeso anormal, o se mantenían normales.
Aquí, por ejemplo, si veamos, aquí me perdí, 6 pacientes con algún grado de malnutrición, aquí tenemos que 4 pacientes presentan malnutrición por exceso, según IMC, 5 normales y solo 3 enflaquecidos. Perímetro de pantorrilla, 6 pacientes presentaban un perímetro bajo y 7 pacientes con baja dinamometría. En relación a algunos parámetros de laboratorio, acá fundamentalmente los pacientes tenían un colesterol alto, pero no clasificable como hipercolesterolemia, LDL también con niveles altos, y triglicéridos también elevados, pero solo 3 con niveles de hipertrigliceridemia. Y lo que era muy notable eran los niveles de vitamina D, donde 8 pacientes presentaban niveles bajo 30, siendo estos 6 pacientes con niveles bajo 20, y aquí 2 pacientes con niveles de entre 20 a 30 nanogramos por ml. Los niveles de albúmina en general estaban muy bien en los pacientes, y lo que sí observamos, lo que nos llamó harto la atención, fue la mejora en el puntaje de adherencia a la dieta mediterránea, ya que aquí si ven los hombres al momento inicial y preoperatorio, aquí podemos ver que ya la baja adherencia desaparece y se va a la media, y el otro que está en la media pasa a alta. Y lo mismo nos pasó acá en las mujeres, que de media pasó a alta, y ahí se mantuvo del preoperatorio y en el postoperatorio. Pero aquí si ven, los hombres de 5.5, la mediana del puntaje inicial subió a 7. Esto se clasifica ya de mayor a entre 5 a 8, 8.9, una adherencia mediana, y mayor a 9 una alta adherencia. Entonces se mantuvo en el promedio de la mediana adherencia, y en las mujeres también, aquí más bien hubo una mantención, de 7 al inicio y de 7.5, 7.3, perdón, en el postoperatorio. Ya para ir cerrando, en relación a qué hemos podido ver en los resultados actuales y en relación a la evidencia, por ahora no podemos hablar de resultados representativos, ya que contamos con pocos valores, pero estamos viendo algunos resultados, esperamos ya poder ir aumentando nuestra muestra. También entre el beneficio entre la telemedicina o lo presencial, es que ha sido una muy buena herramienta la telemedicina para poder abarcar distintos sectores, pacientes de distintos lugares de Chile, o que tengan problemas de movilización. Ha sido posible, sin embargo, también hemos dependido un poco del autorreporte, o no hemos podido hacer mediciones que nos hubiesen gustado en el postoperatorio sobre todo. Lo cual, aquí lo mismo, en cuanto a desventaja de visualización de mejoras de otros parámetros, sobre todo antropométricos en el postoperatorio, y también en pruebas de laboratorio en el postoperatorio. Por ejemplo, nos encontramos muchos pacientes con deficiencia de vitamina D, en los cuales sugerimos la suplementación, y no hemos podido ver el resultado si es que no le vuelven a pedir este examen ya en el postoperatorio. Y aquí, como soñando un poco, poder ver las observaciones ya a más largo plazo, no solamente un mes postoperatorio, sino que incluso al año. Y esto en base a un estudio donde hicieron un acondicionamiento previo en relación a dieta mediterránea a pacientes obesos que sí iban a ser sometidos a cirugía bariátrica, y esto es una revisión narrativa, donde pudieron ver que pacientes que eran preparados en un promedio de 8 semanas podían observar, aparte de los beneficios mismos de la manga gástrica en este caso, una mayor disminución en grasa visceral y masa grasa en pacientes que se adherían a la dieta mediterránea, mayores pérdidas de peso, obviamente saludables y en base al objetivo que era esta cirugía bariátrica, incluso mejoras en el perfil lipídico. Particularmente aquí se describía aumento del HDL, disminución del LDL y también mejor control metabólico. Incluso veían una mayor adherencia incluso al año postoperatorio. Entonces, que es posible mejorar incluso varios parámetros en los pacientes. Y finalmente, como conclusión, destacar dentro de esta intervención interdisciplinaria, ya que quiero destacar que todas estas conversaciones previas, coordinaciones entre los distintos integrantes del equipo, traen un beneficio con nuestro objetivo en común, que el paciente tenga la mejor resultado final. No solo va a traer
beneficios en la salud del paciente, en el costo en salud, sino que también en la calidad de vida de las personas. También esto puede ir de alguna forma mejorando la adherencia a los tratamientos de los mismos pacientes, y con esto también mejorar sus controles y evitar un mayor deterioro nutricional. Y finalmente que obviamente requerimos un mayor número de pacientes para poder tener resultados preliminares más representativos. Eso les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Me gusta cómo esto va tomando fuerza y se ve como harto como literatura que además como que avala lo que estamos haciendo, que está bien. Mireli, ¿estás por ahí como para ir como moderando las preguntas? Sí, hola, muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias, Constanza, por tu presentación muy completa y muy buena. Pareciera ser que no hay preguntas en el chat. Quizás a lo mejor alguno de los integrantes quisiera hacer alguna pregunta vía voz. Nos quedan unos minutitos. No, yo tengo una pregunta, Connie, o Víctor, ¿tú parece que quieres preguntar? ¿No? Sí, o sea, perdón, que ahí sí. Mi pregunta, la mayoría de las veces cuando nosotros propusimos este programa hablábamos de cambios nutricionales que tenían que ver con más de 4 semanas y había sido como un punto de tope para poder programar obviamente esta intervención. No sé, ustedes dos que han visto a los pacientes, ¿creen ustedes que es así como llevamos ahora los resultados que hemos tenido de los pacientes y los mismos pacientes que hemos ido interviniendo? ¿Creen ustedes que estas 4 semanas son suficientes como para poder lograr un cambio para el momento quirúrgico o requerimos alguna cosa más importante que hacer o algún ajuste? Ahí probablemente, bueno, no sé si Connie quieres, pero mi percepción es que en el fondo necesitamos todavía un poquito más de tiempo. Porque si bien se planificaron 4 semanas, en lo real pudieron ver ahí como el tiempo que finalmente real es bastante menor a eso, con una desviación estándar grande, por lo tanto, quizás ahí estamos en debe de poder planificarlo con un poquito más de anticipación, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la coordinación que podamos hacer con el resto del equipo. Pero yo creo que para los siguientes pacientes, claramente es una estrategia que tenemos que enfocarnos para poder hacerlo, si es que efectivamente es 4 semanas, hacerlo lo antes posible, o incluso aumentar un poco este periodo si es que es factible poder hacerlo. Pero vemos todas las limitaciones también que existen con respecto a eso, de toda la coordinación que hay que hacer. No sé, Connie, si tú tienes alguna... Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que creo que es importante y ojalá se vaya reflejando es que ya con 20 días aprox podemos ver cambios en algunos hábitos, y yo creo que esto igual se asocia un poco, a mí me da la impresión, y yo creo que también, no sé si alguien quiere compartir su observación dentro del público, pero como son instancias impactantes, hitos importantes en la vida del paciente, el paciente adhiere, porque eso significa una mejora en su condición y que va a contribuir a la mejora de su condición, siendo algo tan impactante como es el cáncer, o incluso algo tan importante como una cirugía también. Pero hemos podido observar que van mejorando de por sí las adherencias a una dieta más saludable o más cercana a lo más saludable, y ya con eso ya podemos ir viendo cambios. Yo creo que con más tiempo vamos a poder ver más cambios físicos, más cambios en parámetros de laboratorio, incluso, y que los pacientes lleguen mejor preparados. Pero como bien dice Mireli, es un nivel de coordinación enorme, Víctor, tú lo sabes también, y también que es un trabajo que hay que ir haciendo, y que hay que ir como, tenemos que ir como coordinando, fortaleciéndonos como equipo de salud en general, porque obviamente no solo depende de la voluntad de una persona, depende de un trabajo en equipo muy grande. Sí, Sí, muchas aquí hay gracias. una pregunta. Mireli. Dice Gabriel Fuentes, cambios macrocompartimentales notorios conllevan a más tiempo de intervención nutricional. Funcionalidad más aguda se pueden reflejar en periodos más cortos. Claro, efectivamente sí, cambios en términos antropométricos es más difícil como poder obtener en poco tiempo. Pero claro, la funcionalidad podría ser un poquito más corto. Es más como es como una acotación más que una pregunta. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Ya estamos en la hora.
Sí, yo creo que un poco dar como un barniz acerca de por qué tomamos esta decisión de que fuera como en 4 semanas y no cumplir como un poco con lo que la evidencia hasta ese momento entregaba. Podría orientar un poco como a la respuesta que, no sé, como más bien sentida de por qué tan poquito tiempo y por qué lo hemos ido logrando así, no sé, Constanza, así. Bueno, yo creo que de alguna forma los tiempos son acotados en lo que son preparaciones quirúrgicas. En sí, a nosotros nos gustaría contar con más tiempo, pero si hay que hacer un esfuerzo, lo podemos demostrar en esto, que es mejorar al menos la adherencia, y yo creo que al ir mejorando, esto yo creo que sí es un trabajo en equipo. Bueno, yo soy partidaria que ojalá tuviéramos más tiempo, pero de lo que hemos podido ver, de lo que hemos ido pudiendo lograr es que efectivamente los pacientes se hayan mantenido, lo cual ya partimos de esa base, que no se hayan, de alguna forma, haya habido un deterioro en su estado nutricional. Y por lo pronto una mejor adherencia. Eso ya es un gran punto. Ojalá, y ojalá también me hubiese gustado ver, y estoy segura probablemente, de que también hubiésemos obtenido cambios en los parámetros de laboratorio al mes postoperatorio. Entonces, tan poco tiempo, yo creo que dependemos mucho de los tiempos de otros profesionales, de cómo es programado, de cómo han sido programadas las cirugías más que nada. Y esto igual nos muestra que podemos hacer cambios de alguna forma a corto plazo, pero que pudiesen ser 1000 veces mejor con mayor tiempo. Como ahí bien decía Gabriel, estos cambios antropométricos mínimo vamos a necesitar 4 semanas, mínimo. Pero lo que ahí es lo que, tomando un poquito lo que hablaba Natalia en su presentación, que a nosotros incluso nos es beneficioso ir tomando la dinamometría periódicamente, ya que nos va demostrando de alguna forma, si bien no va a indicar funcionalidad propiamente tal, pero sí es un indicador sensible frente a la mejora nutricional, incluso antes que un indicador antropométrico. Entonces, dentro de la parte clínica, entonces, eso más que nada. Gracias, Connie. Estamos entonces, muchas gracias y nuevamente muchas gracias por participar con nosotros en este estudio, y obviamente que en la medida de lo posible, cuando ya tengamos más resultados, vamos a ir contándoles también y contarles que ya fue adelantado que estamos trabajando en la guía clínica, que es un poco el producto que va a surgir de este FONIS, para que en el país puedan replicar un poco la experiencia que nosotros hemos logrado, y obviamente las recomendaciones que queremos dejar en esa guía clínica son cómo implementar este tipo de proyectos en sus unidades o sus distintos centros de atención. Muchas gracias, y voy a parar la grabación para presentar a la siguiente